Hola amigos bibliófilos, hoy os traigo un nuevo Top 10, que debo decir que estos Top 10 pues sí tienen bastante éxito, comentáis mucho en ellos, sobre todo en el último, así me gusta, estabais esperando para despotricar contra esos personajes que no os caen bien, pero este es un Top 10 que tenía que haber hecho hace tiempo, porque así lo prometí, y que espero también reciba muchos comentarios, porque este es el Top 10 de peores finales. Y con peores finales no me refiero a finales tristes o a finales dramáticos, no, me refiero a finales mal hechos, por cualquier razón, o que me parezcan a mí que están mal hechos, o bien porque el escritor me da la impresión de que no sabía cómo terminar, o porque no me creo el final con todo lo que había contado hasta entonces, o es porque hay un deus ex machina, o porque todo es demasiado conveniente, o porque al fin y al cabo no termina. Finales, en definitiva, que según mi opinión pues no están a la altura de lo que viene siendo la novela en su conjunto, porque es importante empezar, pero también es muy importante terminar. Y en este top 10 elimino los libros que no son muy buenos, o no considero muy buenos, o ya tenían muchos fallos desde el principio, sino que me refiero a aquellos que realmente creo que fallan justo al final. Y bueno, dejo de liarme ya. Empecemos. Número 10. Alicia en el País de las Maravillas. ¿En serio, Lewis Carroll? ¿En serio utilizas uno de los peores tropos que existen en la historia de la ficción, que es era todo un sueño? ¿En serio? Siento, a ver, que no es un spoiler tampoco, pero es que termine así. Siento decirlo, pero todo un sueño es el peor instrumento para acabar una historia que jamás se ha creado. En serio, defrauda todas las veces que se utiliza. No sirve de nada. No sé ni siquiera por qué existe, porque es que cada vez que se utiliza te quedas como, ¿en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Y sí, es una historia que, bueno, es un poco psicodélica y tal. A algunos les gusta más que a otros. Otros opinan que a Carroll se le fue un poco la cabeza, pero el final en sí es como no sabías cómo terminar, ¿verdad? No tenías ni idea cómo terminar y terminaste así porque se te estaba yendo de las manos. Pues vale, pues muy bien. Que está en el 10 porque tampoco no me había emocionado tanto con la historia, ni me había hecho tantas ilusiones con la historia. Me preguntaba cómo narices iba a terminar eso así, y claro, termina así, es un poco bajonazo, pero bueno, está en el 10 porque tampoco tenía grandes esperanzas en cuanto al final. Número 9. En el nombre del cerdo, de Pablo Tuset. A ver, esto es... Pablo Tuset es conocido por otra novela suya que es Lo mejor que le puede pasar a un croissant, y es sobre todo bueno en comedia. Y en el nombre del cerdo intenta ser más serio, y entonces ya se le empezaban a ver un poco las costuras, pero bueno, se lee bien hasta el final. Ese final que yo no me creo. Es que esa forma de narrarlo, ese ardiz literario que se saca un poco de la manga, pues es que no me lo creo. No me lo creo con lo que se supone que es ese personaje, y no, es que no lo, a ver, entiendo lo que está intentando hacer, pero a mí no me convence. A mí no me convence en absoluto. Es un poco como, pues vale, si tú lo dices, pero que no lo veo en consonancia con el resto del libro. No es convincente. No creo que en esos casos suceda. No sé. Yo lo leí y no es que no le viera sentido, que sí se lo vi, pero no, a mí no me convenció. A mí no sé, igual soy muy rarita, pero es un poco un final, no sé, que tiene sentido lógico, pero a su vez no lo tiene en absoluto. No sé cómo explicarlo, y no me gustó. No lo vi acorde con el resto de la narración, y bueno, por eso está en el número 9. Número 8. David Copperfield, de Charles Dickens. Soy la única persona que cree que todo lo que ocurre hacia el final de David Copperfield es demasiado conveniente. Es como pasan estas cosas y ¡uy, qué bien! Y no sé, es todo como demasiado... Y además tiene esa forma Charles Dickens de terminar con los triángulos amorosos, y es la combinación de ambas cosas, y no... Es que yo creo que es demasiado conveniente. Es que no...
Si es como, bien, y todo le sale bien, y todo es muy bonito, y no lo veo. No, a mí no me convences, Charles Dickens. Que Grandes Esperanzas sí, Historia de 2 ciudades sí, pero David Copperfield justamente por ese final es que no. Bueno, por eso y porque las mujeres, pues bueno, Charles Dickens y son un poco florero. Pero quiero decir, ese final no puedo ser la única que cree que es demasiado conveniente, ¿verdad? No, ¿verdad? No soy la única, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues ese, que es mi número 8. Número 7. Cumbres borrascosas de Emily Bronte. A ver, esto es como lo mismo que David Copperfield, pero aumentado. Quiero decir, pasan cosas demasiado convenientes, además en los 2 últimos capítulos del libro, así de repente, en plan, te lo cuento que ha pasado aquí, fuera de cámara, pero te lo cuento ahora. No sé, es todo como... Es que me da la impresión, es que además incluso cambia un poco lo que es el tono del libro al final, es como, no, está bien, vamos a hablar un poco de la redención y ¿qué me estás contando, Emily Bronte? Yo creo que le daba miedo que el malo ganara al final, porque Cumbres borrascosas es un libro sobre, no sobre el amor, no, sobre la venganza y sobre la pasión y sobre la obsesión y sobre todo, sobre las diferencias de clases sociales, y me da que quería terminarlo bien. Y yo no lo veo porque me gustaba Cumbres borrascosas, me gustaba lo que me estaba contando, odiaba a los 2 personajes principales porque Heathcliff y Casey son sociópatas, pero me estaba gustando la historia y sin embargo este final es que no sé, es como le cambia casi la sensación que te da el mismo libro y no sé, yo creo que fue como, es un cambio demasiado grande intentando encontrarle un final feliz y no dramático, aunque es dramático también, pero no sé, yo no lo vi, que igual otros sí, no les molesta, pero a mí no me gustó, a mí que hiciera eso no me convenció, la verdad. Que si lo habéis leído sabéis a lo que me refiero, sabéis que es el cambio ese final y que si os convence bien, pero es que a mí no. Yo no, está en el número 7, Cumbres borrascosas, porque es que le cambio un poco demasiado el tono. Número 6. La estratagema, escrito por Lea Cohen. A ver, esta novela ya hice una reseña, no me la leí hace mucho, y esta novela no es mala novela, le cuesta un poco arrancar como unas 100 páginas, luego lo veas leyendo bien y entretiene y todo eso y de repente en 10 páginas lo termina. Sí, en 10, y no exagero, ¿vale? Hay no sé, sí, la causa por la que se narra todo esto, el problema y tal, y nada, en 10 páginas. Da la impresión, no sé, que tenía prisa, que se le estaba quemando algo en el horno, o no sé, o tenía un número de páginas que tenía que llenar y no podía pasarse de ellas, no sé, pero es que da la impresión de que es completamente brusco y acelerado, que no sé, que a ver, lo soluciona todo, pero que no, que es a demasiada velocidad, que no te da tiempo, que son 10 páginas y dices, ya está todo, era todo esto, vale, muy bien. No sé, que tampoco, a ver, tampoco pido que escribiera 80 páginas más, pero 10 resolviéndolo todo a toda pastilla con lo que dice la última de las protagonistas, no sé, no, es que no, es un final demasiado apresurado, escrito a toda prisa, no me gustó. Vale, el libro no está mal, pero ese final es que me dejó muy fría y por eso está en el número 6. Número 5. El final de la saga de Geralt de Rivia, escrito por Andrzej Sapkowski. Es que esto es la leche, porque llegas a un momento donde crees que es el final y dices, bueno, podría haber estado mejor, pero vale, si se termina así, y de repente te quedas y dices, ¿por qué hay 20 páginas más, Andrei? ¿Por qué hay 20 páginas más? Os voy a decir por qué, porque es polaco, por eso. A ver, el primer final, el prefinal, te deja un poco fría, porque es toda esta aventura épica para que luego termine así, pues es un poco, a ver, te deja un poco defraudada, un poquito, pero aún así lo puedo soportar, pero luego el final es como, no, es que era demasiado feliz y ahora voy a ponerlo dramático subido al cubo. No, es
serio. O sea, si alguien ha leído el final de la saga, es como, ya era el primer final un poco no del todo bueno. El segundo es, lo tenías que terminar así porque te ha salido de tus partes, ¿verdad? Porque no era necesario. Esa es la idea de que no es necesario. Que lo ha escrito pero no es necesario. Es como, no le gustaba cómo quedó el primero, que no es mi culpa que no te guste el prefinal, y has decidido escribir esto y te has pasado 3 pueblos, 2 aldeas y 5 pedanías, macho. En serio, no. Esa sensación, la sensación de que no era en absoluto necesario terminarlo así, que lo termina porque quiere. No le veo lógica argumental realmente a este final. No se la veo. No se la veo, no, es que no. No. Y consigue rebajar mucho la calidad de la saga entera. Porque la saga entera es muy buena, pero es que ese final consigue rebajarlo todo. Que ya tiene mérito. Yo creo que no supo terminarla. Y no he conocido a nadie a quien le guste ninguno de los dos finales. O sea, ya el prefinal y el final, ninguno de los dos. No consigue cerrar la historia bien. Y por eso está en el número 5. Número 4. Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Esta tenía que estar porque cualquiera que ha leído este libro, sí, el final es bastante obvio que es malo, está mal hecho, está mal escrito, y de hecho es mundialmente conocido por estar mal escrito el final, por tener un Deus ex machina alucinante de que ocurren cosas fuera de cámara que son súper convenientes y todo termina bien gracias a eso, que es como, no, de hecho creo que era Hemingway el que decía que era hacer trampa, y es muy gracioso porque Mark Twain tiene unas reglas sobre cómo escribir, unas 18 reglas sobre cómo escribir, sobre las ofensas literarias que cometió un escritor llamado Fenimore Cooper, que es, creo, el que escribió El último mohicano, y Mark Twain lo pone a parir y escribe esas reglas sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando escribes, que ya os dejaré un link en la descripción de este vídeo. Y es muy gracioso que Mark Twain se monte este Deus ex machina mundialmente conocido cuando era muy crítico sobre cómo escribían los demás. Es gracioso en ese sentido. Pero sí, Huckleberry Finn tiene un Deus ex machina bastante obvio, bastante patillero, que yo además casi lo dejo ir porque siempre me confundo entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Me confundo entre las dos historias, no me preguntéis por qué, pero tengo aquí un cacao en la cabeza y siempre me confundo con los dos libros, entonces siempre pienso que es Tom Sawyer el que tiene este final, pero no, es Huckleberry Finn. Es Huckleberry Finn el que está en el número 4 por este final con Deus ex machina internacionalmente famoso. Número 3. Juventud sin Dios, de Odon von Horvath. O tal vez sea Oudon, porque al fin y al cabo tiene diéresis y el jugador de fútbol alemán se pronuncia Özil, así que tal vez sería, pero da igual. O sea, yo lo diré como se llamaba el antiguo alcalde de Donosti, Odón Elorza, pues lo mismo, Odón. Nuestro querido Odón, cuya novela leí hace muchos años, pero todavía recuerdo que el final no estaba para nada a la altura. A mí me dio la impresión de que el pobre escritor se aturulló, no sabía cómo terminarlo, echó por la calle de en medio y ya está. Lo acabó y ya. Porque no me convenció en absoluto, es como se estaba liando mucho la cosa y entonces decidió que lo dejamos así y ya está. No nos compliquemos. Total, ¿qué más da? Que la novela es interesante porque nos habla de este profesor que está obligado a dar clases de moralidad a sus alumnos en la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial y tiene muchos problemas pues internos y morales el profesor porque realmente él es antinazi, de la misma manera que lo era el escritor cuyos libros fueron quemados porque Goebbels lo ordenó personalmente, porque era un antinazi bastante famoso y sus libros también eran contrarios al régimen. Y es un libro interesante, es muy psicológico, muy interno lo que piensa este profesor y el problema que existe, y de repente es como plan, no, termino, ya está.
es una cosa como... ¿Por qué? No sé, es que me dio la impresión de cuando lo leí que no supo hacerlo de otra manera. Igual alguien ha leído este libro y entiende el final y no tiene problemas, pero es que yo realmente lo vi un poco apresurado, un poco escrito lo primero que le salió, que tampoco lo pulió demasiado y lo dejó estar y ya está. Y porque todavía me acuerdo que el final no me gustó nada y no me pareció excesivamente orgánico, está en el número 3, Juventud sin Dios. Número 2, la trilogía transilvana, escrita por Miklos Banfi. Ay, Banfi, menos mal que ya estás muerto, porque si no voy yo y te mato. Porque como ya sabréis del top 10 anterior, yo me he leído estas 3 novelas, que son 3 novelas, me leí las 3 novelas, soporté al estúpido protagonista Balint Abadi, ese apologista de la violación, soporté todo lo que le pasaba y sus paranoias egoístas, ¿vale? Todo eso lo soporté y de repente cuando ya llego al final de los 3 libros y digo, bien, ya está, va y el escritor se saca un último obstáculo de la manga, porque se la saca de la manga, o sea, ese obstáculo final es criminal, y vale, termina así. Es como, a ver, si querías hacerme una metáfora con el principio del siglo XX y el desmoronamiento del imperio austrohúngaro, hijo mío, había mejores modos de hacerlo que tener que terminar forzosamente así, sacando un obstáculo final de no sé dónde. No, Miklos Banfi, no, que me he leído tu maldita trilogía, ¿vale? No, eso no se le hace al lector, eso es hacer trampa, eso es ir con mala idea, porque una cosa es que igual no sepas muy bien cómo escribir, rollo don, pero este lo hace con saña, o sea, este lo hace con mala intención solo porque tenía una idea de cómo se suponía que tenía que terminar, porque no podía terminar bien, claro está, porque no iría bien con la idea que tenía en la cabeza, y me termina así. Y es que es para, vamos, como una mona me cabré, sí, no los habéis puesto otros bien, pero es un final bastante cabreante, de los de enfadarte con el escritor porque piensas que lo ha hecho queriendo, simple y llanamente te está fastidiando al lector queriendo, que podría no haberlo hecho perfectamente, y por eso está en el número 2. Antes de dar a conocer el número 1, decir que obviamente si hay muchas novelas que tienen finales pues malos o que no te convencen, pero normalmente si el final es malo es que la novela ya de por sí tenía muchos fallos. Es difícil que alguien que sepa completamente hacer bien su trabajo, un escritor que realmente sepa escribir y cómo narrar y todo eso, falla al final. Es difícil, pero no imposible, como estoy demostrando. Y sí que hay algunos autores que parece que los finales no se les dan bien, no sé cómo decirlo, que son más flojos en los finales que al comenzar la novela o en el desarrollo, porque todos los escritores tienen algún punto débil, algunos no empiezan bien, otros la parte de medio, un poco la narrativa, pues según, otros terminan mal, otros terminan muy bien, sabes, cada escritor es un mundo. Pero si tuviera que decir de algún autor cuyos finales no me convencen nunca, sería un escritor de teatro que es Molière. No es que me disgusten sus obras, pero los finales pues es lo que tiene. Terminan así, es como... ¡Y ya está! Arreglado. Que al menos Shakespeare tenía la decencia de matar gente, no sé. Pero que eso, que Molière específicamente es un escritor cuyos finales siempre me dejan bastante fría. Menos mal que es de teatro y no de novela. Y sin más preámbulos, vamos con el número 1. La ternura de los lobos, escrito por Steph Penny. A ver, ¿sabéis lo que es que estáis leyendo un libro, os está gustando muchísimo, llegáis al final os dejo un poco... ¿qué? Vale, entonces vais a donde vuestro padre y le decís ¿dónde está la segunda parte? Y él contesta, ¿qué segunda parte? la segunda parte del libro, hombre de Dios. Y no hay segunda parte.
Vale, o sea que todavía no la han publicado, pero ¿cuándo la van a publicar? Que no la van a publicar, que no tiene segunda parte. Y tú te quedas ahí como... ¿Qué? ¿Cómo que no tiene segunda parte si no termina? Esta novela no termina. A ver, ¿hay alguien que se la haya leído porque igual soy yo? Igual soy yo que no lo entendí. Pero no termina, es que no termina. A ver, tú tienes unos hilos argumentales y se supone que esos hilos argumentales tienen que terminar de alguna manera. Que yo no estoy en contra de los finales abiertos, pero que esto no es un final abierto. Esto simplemente no termina. No termina. Es un libro que no termina. Es la cosa más... Me cabré de una manera que no os podéis ni imaginar. Con la trilogía transilvana me enfadé, pero con esto ya, esto me pareció... Es que no termina. No termina, no tiene final. Sus arcos argumentales no tienen final, no acaban de ninguna manera, no hay una explicación, nada. Ni siquiera una especie de falta de explicación que funcionara como final. No, es que ni siquiera lo veo como final abierto. No tiene final. Simplemente se para en un capítulo y ya está. No. Y me gustó mucho, me gustaba muchísimo esta novela, pero es que el final no. Esto todavía le guardo rencor al libro por el final. Porque no... Es que no termina. Por favor, si alguien se ha leído este libro y realmente tiene una explicación para lo que se supone que es este final y qué es lo que nos quiere contar la escritora, por favor, que me lo diga. Porque todavía estoy enfadada porque no tiene final. No tiene final. Y por eso está en el número 1 de esta lista. Y bueno, con esto y un bizcocho, pues ya está. Sé que es más cortito. Bien, eso está bien, es más cortito y no he dicho mucho de cuáles son los problemas o sobre las novelas, pero es que no quería soltar spoilers porque yo soy muy dada a soltar spoilers sin querer y no quería porque es justo la parte final de una novela y no os voy a contar la parte final de una novela porque no, tampoco soy tan mala persona, así que sí, sé que es igual más corto y más vago que mis top 10 habituales, excepto el de la semana pasada. El de la semana pasada también tenía su aquel, pero es que no quería hacerlo de otra manera porque de verdad que no quería contar cuál era el final. No, por favor, no. Que si no me pegáis. Pero bueno, con esto ya he terminado este top 10. Dadle a like si os ha gustado. También podéis comentar qué finales os defraudaron o no consiguieron llenaros del todo, aunque la novela en sí os gustara. Y bueno, con esto me despido. Hasta el próximo top 10, reseña o cualquier vídeo que se me ocurra. Me despido. Adiós.